cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que es muy importante desde diversos puntos de vista. Lo tengo en dos ediciones, ya se los voy a mostrar. Y tiene que ver con un gran matemático que dejó una obra curiosa en términos de pensamiento, sobre todo también muy marcada por la teología. Se trata de esto, se los presento ya sin más preludio. Son los así llamados pensamientos de Blaise Pascal o Blaise Pascal, como usted lo quiera llamar. Tengo dos ediciones y se los decía desde el comienzo porque son bastante distintas, aunque se trata de la misma obra. Esta que tengo en las manos es la del libro de bolsillo de Alianza Editorial. Es un libro relativamente pequeño, lo prologa y lo selecciona el filósofo español Javier Zuvirí. Es una edición que he tenido anteriormente, es una edición bastante conocida. Zuvirí se permite hacer una selección de todos esos legajos que dejó Pascal. Ya vamos a ver que no fue tal libro. De hecho, ese título de pensamiento se lo dejaron, se lo puso uno de los sujetos que fingió como albacea de la capilla de Port Royal o Puerto Real, donde Pascal era bastante afín ideológicamente. De manera que eso no se trata de unos pensamientos, ni fueron hilados como un libro, ni tal cosa así. Existe otra edición para quien sea o quien tenga interés mayor aún en lo que vamos a trabajar hoy, es la edición que compila Gabriel Albiac con la editorial Tecnos. Es esta que está acá. Esto sí es un libro mucho más denso. Esto tiene, como ustedes pueden ver, un grosor aproximado. Creo que son cómodamente unas 800 páginas que puso acá. Y esta edición que hace Albiac, primeramente no es una selección como hiciese Javier Zuvirí. No, él presenta todos los trabajos y además hace lo que conocemos normalmente en lectura como una edición crítica. Es decir, Albiac no deja cabo suelto en todas las ideas de Pascal. Es decir, cada concepto, cada idea tiene un pie de página que la ancla, está muy bien hecho. Yo no puedo sino recomendarlo. Por supuesto, median entre las dos ediciones una diferencia económica. La edición de Alianza, el libro de bolsillo, es relativamente económica, se puede acceder a ella fácilmente. La edición de Albiac es un poco más costosa, pero es que tiene un trabajo realmente enorme detrás de sí. Albiac prologa esto. El prólogo, a mi juicio, bueno, añade poco realmente, pero la edición como tal es muy bien, está muy bien hecha. La he disfrutado pues viendo cada punto, él los ordena, los comenta, está muy bien hecha. Pero hoy vamos a trabajar precisamente eso, la figura de Pascal y estos libros llamados pensamientos. Pascal es un sujeto que nace en 1623, él muere en 1662, vivió 39 años, lo cual no es mucho, es cierto, pero tampoco en esa época era tan poquito. Es decir, estamos hablando una época donde la edad media del ser humano eran precisamente algo así, 40, 45 años quizás. Eso en las clases medias altas, como pudiera ser él, que tenía algunos medios de supervivencia. En las clases más populares, pues menos. Recuérdese que el ser humano tenía en esos momentos una longevidad muy limitada por las enfermedades, por los diversos problemas bucales, etcétera, etcétera. El punto es que Pascal, desde muy niño, revela una genialidad particular. Su padre se da cuenta, sus hermanos también, es una persona, él tiene dos hermanas más, es un niño que descolla con una inteligencia bárbara sobre todo y va muy rápidamente a mostrarlo, aunque al padre se cuidaba mucho de no iniciarlo en el conocimiento de la matemática, de la geometría. El niño por sí mismo empezó a dilucidar teoremas, a dilucidar postulados, al punto tal que el padre un día lo consigue, y esto está dentro de los textos auxiliares que presenta Gabriel Albiac, porque coloca al final, aparte de los textos que les decía de Pascal mismo, él coloca al final una reseña biográfica que hace la hermana de Pascal a la muerte de él, coloca también de la sobrina de Pascal ello, y al final coloca incluso el informe de la autopsia de Pascal, lo cual es, para quien tenga intereses particulares, va a ser muy interesante porque tiene unos pormenores allí anatómicos de la disfuncionalidad de salud que él sufría. Es un niño que fue enfermo durante toda la vida, eso se mantuvo en la adultez y ya los últimos años fueron realmente muy difíciles para sobrevivir. Lo cierto es que Pascal, les repetimos, su obra puede dividirse en eso. Lo que apuntó desde muy primera infancia son los libros matemática, geometría, en fin, toda una cantidad de conocimiento técnico muy marcado, va a ser reconocido como un sujeto genial, y a la par de ello va a dejar también una obra ya menos ordenada, un poco más disuelta, sobre teología y algunos pensamientos. Siendo una persona de una inteligencia realmente marcada, de una capacidad de análisis poco común,
dentro de sus pensamientos vamos a encontrar prácticamente de todo. A la muerte de él dejó una cantidad de hojas sueltas y son las personas que les tocó heredar aquello quienes empezaron a buscarle una especie de formato. Él había estado, yo les decía a ustedes, muy cercano a la abadía de Port Royal. Esa abadía tenía una cantidad, en ese momento en Francia, una cantidad de afinidades hacia lo que pudiéramos decir es, o se llamaba después, el hansianismo, que no es otra cosa que es una vinculación directa a las tesis agustinianas sobre la gracia, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de anclar eso un poquito en un momento. El punto es que esa gente que era muy cercana a su familia es quien se queda con todo esto y publican estos legajos con el nombre abstracto, difuso, decirle pensamientos de Pascal. El punto es que eso es lo que se publica. Ahora, ¿qué es Pascal también dentro de la historia de los intelectuales de Francia, dentro de las personas que pensaban en Francia? Usted puede, si hace más o menos un hilo conductor, puede decir, Pascal es una figura que sucede en términos históricos después de Montaigne y Descartes. Montaigne lo antecede un poco más tiempo. Descartes está vivo cuando él nace, muere un poco tiempo después. Y está Pascal. Luego de Pascal van a venir los así llamados moralistas franceses. Usted va a oír hablar de La Rochefoucauld, de Bobernargues. Yo no sé si lo pronuncio bien, por favor, disculpen mi muy pobre francés. Va a venir Montesquieu, Chafort, en fin, toda una serie de pensadores posteriores. Allí más o menos encaja la figura de Pascal. Sin embargo, Pascal va a ser siempre muy sui generis. Pascal va en sus escritos a prácticamente demonizar a Montaigne. A Descartes lo trata también bastante duramente, pero eso tiene razones coherentes y es que sobre todo quien haya tenido la oportunidad de leer los ensayos de Montaigne, una obra magna, una obra muy bien hecha, Montaigne aclara incluso desde el principio que él escribe completamente desde el yo. No pudiendo descifrar el mundo por completo, él empieza a dar su perspectiva sobre el mundo, para decirlo de una manera relativamente sencilla. Eso es exactamente la antípoda conceptual de lo que va a enfocar Pascal. Pascal se plantea la disolución del yo. En términos teológicos, en términos religiosos, él va hacia la disolución del yo para entregarse por gracia a la divinidad. Él tiene unas crisis espirituales bastante fuertes y sus últimos escritos son abrumadoramente teológicos. Y digo abrumadoramente porque dejan poco a la filosofía, dejan poco al pensamiento, tienen en sí mismo el encierro dogmático del pensamiento circular religioso y quizás quien entienda o disfrute de la fe pueda en ese sentido resonar con él. Por lo demás, algunos de los pensamientos que vamos a citar hoy son los que salvamos nosotros porque tienen ideas, siendo de una mente, por supuesto, enormemente poderosa, tienen una proyección hacia la vida en común, hacia la vida en general y hacia unos postulados filosóficos que son interesantes y que vale la pena remarcar y que, repito, lo colocan en ese hilo que les estaba diciendo, a un nivel conceptual bastante alto, a pesar de la impronta teológica, de la impronta repetitiva de un perpetuo análisis de las escrituras bíblicas, tanto el Nuevo Testamento como el Viejo Testamento. Vamos a tratar de anclar todo ello. Les decía más, quiero que no se me quede el punto, sí, un punto importante. Les decía, él nace en 1623, sin embargo, él nace en Francia. Francia es en cierta medida un país que va a quedar medianamente aislado de la crisis enorme que va a ser la guerra de los 30 años. La participación de Francia en todo esto a nivel interno es distinta. Lo que se respira en Francia son crisis también de la religión. El cristianismo está en ese momento muy constreñido por diversas interpretaciones, cosa que no sucedía desde hace prácticamente 1300, 1400 años, desde el siglo I, siglo II, cuando el arrianismo, cuando todas estas cosas. Después que Lutero en 1517 publica sus famosas tesis, allí tarda la iglesia en reaccionar unos 20, 25, 30 años, pero inmediatamente lo hace y cuando lo hace se afianzan postulados tanto de parte de sociedades nuevas que se crean, por ejemplo, los jesuitas, es una sociedad que se va a crear aproximadamente 1538, 1540, los jesuitas van a empezar a tener algunas ideas, sobre todo de reformación de la liturgia. Eso es una cosa que hoy en día poco se habla, pero la primera iglesia jesuita que fue en Portugal fue una iglesia que planteaba una reforma arquitectónica porque tenía que ver con unos postulados particulares sobre la liturgia. El jesuitismo moderno,
cristiano que ha devenido más en una especie, sobre todo en Latinoamérica, de una especie de movimiento cercano al pensamiento marxista. Eso no tenía nada que ver. El movimiento original, tanto de Loyola, Íñigo de Loyola, después a él lo llamaron Ignacio, fue en Francia, eso es otra cosa, pero el punto es que desde Íñigo, todas las personas que luego le siguieron, Nadal, todos estos sujetos, eran personas que estaban buscando una separación primeramente de las otras órdenes. Claramente los jesuitas por ello se desmarcaron, nunca tuvieron uniforme, nunca tuvieron esas especies de rutinas al estilo benedictino donde cada hora del día tiene una función que hay que hacer, donde se reza a tal hora, etcétera, etcétera. Los jesuitas fueron manejando siempre una separación, y con las ursulinas, unas monjas, empezaron a abocarse más bien a la enseñanza y a la pedagogía, sobre todo para esas nacientes clases mercantiles que se estaban dando a partir de los ingentes ingresos que estaba proveyendo el Nuevo Mundo. De manera que todo eso está pasando. Los jesuitas se abocan a la educación allí y empiezan a buscar una consonancia, una posibilidad de coexistencia dentro de ese turbulento mundo que era el cristianismo del siglo XVI, y no menos en el siglo XVII. ¿Por qué el siglo XVII? Les digo. Cuando Pascal nace en 1623, la guerra de los 30 años, que es una de las guerras más terribles de las miles de guerras que ha tenido Europa, esa es una de las más mortíferas y terribles, porque coloca pues en un bando a unos reformistas protestantes, unos estados del norte, otros estados papales que apoyan al Papa, los estados del sur, los del cristianismo, lo que pudiéramos decir el catolicismo. Entonces va a ser una guerra total, porque las guerras religiosas no tienen puntos medios, se trata de dos verdades, es decir, dos formas de ver el mundo. El punto es que Francia va a estar muy movida por esto y no va a tener, es cierto, la intromisión de fuerzas del luteranismo directamente, pero sí va a tener gente, como por ejemplo un obispo de la ciudad de Ypres, en Bélgica, Cornelius Jansen, que va a empezar a afianzar su trabajo, y de hecho él publica un libro que se llama Agustinos, sobre la teoría de la gracia de Agustín de Hipona, conocido como San Agustín en la Iglesia Católica, reivindicando un montón de postulados allí y contrastándolos contra los principios que se estaban manejando dentro de la iglesia. Eso va a producir muchísimas diferencias, sobre todo los jesuitas dentro de Francia van a enfrentarse directamente a ello. Va a haber en ese momento a nivel teológico, a nivel de interpretación bastante diatriba, bastante discusión, no siempre de los modos más pacíficos, hay que decirlo. Esto estaba sucediendo dentro de Francia. Pascal, que nace en 1623, se incorpora a estos debates ya cuando tiene aproximadamente 20 y tantos años, 20 y pocos años. Él publica, aparte de estos pensamientos y de su obra matemática que está fuera del análisis de lo que estamos trabajando acá, él publica las llamadas cartas provinciales y lo hace como bajo un seudónimo, Luis de Montalte, y allí no hace sino darle duro a la tesis de el libre albedrío que postulaban los jesuitas y otras ideas, allí afianzando la tesis agustiniana de la gracia. Para decírselo como un pie de página, porque el tema es mucho más complejo y requeriría de por sí ya una reseña. ¿Qué es esto de la teoría de la gracia? Mucha gente dice que toda la reforma que sucedió, postulada por Lutero, recuérdese, Lutero, un fraile agustiniano, hay que decirlo, ¿no? Distinto de los otros sujetos que, por ejemplo, Calvino, esas personas, Lutero venía de la iglesia, Lutero había sido un fraile agustiniano. Entonces es un sujeto que estaba muy cercano a la doctrina de San Agustín. Además, recuérdese, ya está Lutero en un momento en que la imprenta ha facilitado la obra de grandes pensadores y es mucho más sencillo acercarse a ella, discutirla, tenerla a mano, etc. Entonces, todos esos factores van incidiendo sobre ello. El punto es que la doctrina de la gracia de Agustín no es más que una revisión de lo que ya Pablo en el Nuevo Testamento, tanto en la epístola de los Romanos, en Gálatas, había dicho sobre el momento de la muerte y la salvación. ¿Qué es la salvación? Para Pablo, también para Agustín, es un objeto de la gracia de Dios. No depende tanto de las obras suyas, de la vida suya, de los méritos que usted puede haber acumulado o no, sino que es un don de la gracia. Eso lleva, por supuesto, a tesis complicadas en términos teológicos, como son la predeterminación, cosa que algunos protestantes después afianzaron. Calvino la utilizó, otras personas. El punto es que había muchísima discusión. Eso se va a acabar
con la Ilustración. Cuando la Ilustración, quizás el movimiento intelectual más importante, homogeneizante, además de Europa, luego de esa especie de fragmentación absoluta que fue la Reforma y en parte también la Contrarreforma, luego de todo ello vino la Ilustración y fue como una especie de bombillo eléctrico en medio de la oscuridad y empezó a alumbrar un montón de cosas. Pero esos debates teológicos de los que les hablo tomaron ríos de tinta y Pascal fue parte de ello. Pascal tomó partido por los agustinianos, por la gente que tenía la teoría de la gracia. Es decir, no era que usted iba por sus méritos a ganarse el cielo, era que Dios decidía por gracia divina darle a usted ese don. Si usted se pone a pensar en esto, y aquí repetimos, es un nuevo pie de página, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero se los digo, la iglesia venía manejando desde siglos anteriores una cantidad de teorías opuestas a la teoría de la gracia de Agustín. La iglesia decía, por ejemplo, había inventado toda la teoría del purgatorio, es decir, usted podía de repente entrar en un infierno que tenía salida, como era el purgatorio, un infierno que luego de hacer una cantidad de cosas, usted podía lograr el cielo. Incluso las personas desde la tierra supuestamente podían, mediante rezos, mediante misas, es ayudar a esa alma para que se moviese. Toda esa conceptualización diverge completamente de lo que decía Agustín. Agustín no lo veía así. De manera que uno puede decir que en cierta manera la famosa Reforma no es más que una especie de colisión entre la doctrina de la gracia de Agustín y la doctrina de la iglesia. Es decir, usted se da cuenta que allí colisionan dos perspectivas. Lo vemos hoy en el siglo XXI como algo que pudiera parecer superficial o relativamente poco importante. No lo fue. Era importantísimo. Era una escisión en la forma de ver y de interpretar la fe. De manera que todo eso lo vivió Pascal, que además era una persona que durante sobre toda su vida fue muy obseso y en particular los últimos años hacia la religión. Siendo un sujeto muy enfermizo, tenía pues esa noción de la muerte cercana, permanente, y se apoyaba en la idea de la divinidad. Entonces, les digo más ya para entrar, creo que no se me queda nada por fuera. Cornelius Jansen, le dije, el obispo de Ypres, es un sujeto que va a ser los jesuitas, van a llamar a los seguidores de Cornelius Jansen, los jansenistas. Usted va a encontrar eso en cualquier parte, lo puede ver en la internet. El jansenismo va a ser como una especie de teoría revisionista, a ellos se van a oponer duramente los jesuitas y va a haber muchísimos conflictos a niveles teológicos. El jansenismo, sin embargo, va a anclarse en Francia durante mucho tiempo. Es interesante porque, repetimos, aquí podemos ver la cierta atomización religiosa en Europa. Alemania o los países de Alemania, Suecia, etcétera, involucrados en aquella guerra brutal. España completamente aislada, prácticamente en otro universo, en donde sí participaban con tropas, sí había un apoyo, pero el territorio en cierta manera aislado y Francia viviendo estas convulsiones intestinas en cuanto a la interpretación de la fe. Son cosas bien importantes para verlas de esa manera. Voy a citar para los efectos de nuestro análisis acá, casi todos en la edición de Zubiri, sobre todo porque es la edición que más conozco. Tengo la de Albiac a mano, pero es mucho más enjundiosa, mucho más densa. La recomiendo, eso sí, sin ambaje. Si usted gusta de la literatura que le provee Pascal, las ideas de Pascal, quiere conocerlo mejor, creo que no existe una edición mejor que la de Albiac. Es realmente impresionante el trabajo. No sé cuánto tiempo puede haberle durado esto. Paso entonces ya directamente a los pensamientos de Pascal. Repito, esto no son tales pensamientos. Esto no tiene ninguna coherencia interna, no fue pensado como un libro. Esto no son aforismos, como hemos visto autores que presentan esa cultura del aforismo, que lo van a hacer otros franceses. La Rochefoucauld, por ejemplo, otra gente después, Bobernages, otra gente va a tener eso, esa especie de pensamiento condensado en 2 o 3 líneas que revela una perspectiva. No, los pensamientos así llamados de Pascal son muchas veces notas desordenadas, ideas que él tenía, que pensaba desarrollar, cosas en las cuales le parecía, algunos son cortitos, otros tienen varias páginas de largo, no tienen ninguna coherencia interna, son temas que él iba pensando y que además nosotros podemos a través de ello, y porque no fue pensado justamente como un libro, podemos entonces adentrarnos un poco en la psicología del sujeto y en su visión del mundo, que es lo que precisamente ellos nos aportan. Paso entonces directamente ya a las ideas. Dice acá, fíjense, hay una cosa que dice Zubiri en el prólogo que me parece muy importante.
Los de Pascal son, estoy en la página 11, los de Pascal son como pocos unos gigantescos esfuerzos por recibir original e indeformada ante su mente la realidad del mundo y de la vida humana. Donde más descuella este vigor de Pascal es seguramente en sus pensamientos teológicos, de honda inspiración agustiniana, según compete a la época y al medio en que se despliega su vida. La teología de Pascal arranca de la vida del hombre y de su concreción histórica para llevarlo envuelto en el problema mismo de la divinidad. Bueno, yo la verdad es que ahí es cierto, es donde mayor energía invierte Pascal. Yo en cambio lo veo como, bueno, un genio absolutamente dilapidado porque las situaciones teológicas son dogmáticas, entonces uno lo que puede ver es el reflejo del dogma desde diversos puntos de vista, pero mucho más de eso no. En cambio, una mente tan poderosa hubiese podido alumbrarlos como de hecho lo hace a veces y nos da atisbos de pensamientos mucho más profundos en términos de ideas cotidianas de la humanidad. Entonces, repito, seguimos adelante con los pensamientos acá de Pascal. Estoy en la página, sección 1, porque esto lo subiría en varias secciones. Fíjense ustedes, aquí Pascal, esto es un pensamiento de tantos de los que están dispersos. Puesto que no se puede ser universal y saber todo lo que se puede saber acerca de todo, hay que saber poco de todo. Porque es mucho más hermoso saber algo de todo que saberlo todo de una cosa. Esta universalidad es la hermosa. Si se pudieran tener las dos, tanto mejor. Pero si hay que elegir, es menester elegir aquella, y la gente lo sabe y lo hace porque la gente es con frecuencia buen juez. Bueno, muchas cosas están dichas allí. Por supuesto, si Pascal dice esto, es una cosa que en la academia moderna no sería bienvenido, porque la academia moderna justamente se basa en la antípoda de ese pensamiento, que es tratar de especializarse, pero esa generalización que él dice no sé, es importante. Les leo más. Fíjense ustedes, había uno acá, hay un pensamiento que lo quería, porque el razonamiento de él es siempre un razonamiento, uno puede ver su forma deductiva, muy impregnada de razonamiento o de la lógica matemática. Porque dice acá, página 33, porque finalmente, ¿qué es el hombre en la naturaleza? Una nada frente al infinito, un todo frente a la nada, un medio entre nada y todo, infinitamente alejado de comprender los extremos. El fin de las cosas y su principio le están invenciblemente ocultos en un secreto impenetrable. Es igualmente incapaz de ver la nada de donde ha sido sacado y el infinito en que se haya sumido. Bueno, eso es interesantísimo porque eso suena casi a Heidegger, es decir, eso suena al existencialismo que luego veremos en el siglo XX. ¿Qué hará pues el hombre si no va a barruntar alguna apariencia del medio en todas las cosas, en una eterna desesperación por no conocer ni su principio ni su fin? Todas las cosas han salido de la nada y van llevadas hasta el infinito. Esa idea del medio pascalino es muy interesante porque él la va a ratificar permanentemente. Y esa dualidad además, como él dice, somos algo pero a la vez no somos nada. Esto incluso, este razonamiento llevado a los extremos, lo colocaría incluso contrastante a su posición teológica. Es muy interesante verlo. Estoy en la página 36, en uno de los pensamientos acá. Por cierto, no les mencioné, pero los pensamientos de Pascal, esos legajos que han sido objeto de muchísimo estudio, porque hay pensamiento muy brillante, hay que decirlo, tienen dos tipos de orden, con dos tipos de letras. Vamos a ver si tenemos chance hacia el final del libro y les muestro porque Albiac, dentro de las enorme cantidad de previsiones que toma, también nos señala que los legajos han sido ordenados en base a dos sistemas ordinales. Dice acá en la página 36, sigo con la edición de Javier Zubirí de Alianza. Reconozcamos pues nuestro alcance. Somos algo y no somos todo. Lo que tenemos de ser nos arrebata el conocimiento de los primeros principios que nacen de la nada, y lo poco que tenemos de ser nos oculta también la visión del infinito. Nuestra inteligencia posee, en el orden de las cosas inteligibles, el mismo rango que nuestro cuerpo en la extensión de la naturaleza. Nuestros sentidos no se dan cuenta de nada extremo. Demasiado ruido ensordece, demasiada luz ofusca, demasiada distancia y demasiada proximidad impiden la visión. Demasiada longitud y demasiada brevedad en el discurso lo oscurecen. Demasiada verdad nos pasma. Conozco quienes no pueden entender que si se resta de 0,4 queda 0. Los primeros principios tienen para nosotros demasiada evidencia, demasiado placer incómodo, demasiadas consonancias nos son desagradables en la música y demasiados beneficios irritan.
Queremos tener con qué sobrepagar la deuda. Entonces dice, no sentimos ni el calor extremo ni el frío extremo. Las cualidades excesivas nos son enemigas y no sensibles. No las sentimos ya, las padecemos. Demasiada juventud y demasiada vejez privan de espíritu. Las cosas extremas son para nosotros como si no fueran, y nosotros tampoco somos respecto a ellas. Se nos escapan o nosotros nos escapamos de ellas. Fíjense ustedes qué razonamiento impecable el que se ejecuta acá. Si bien puede decirse que tiene algo de dejo aristotélico dentro de él, es muy interesante ver a este sujeto solo, porque es un sujeto de una enorme soledad, hay que decirlo, en parte por su enfermedad y por diversos factores, verlo discurriendo de esta manera y la potencia de su mente. Dice acá, y emplío todavía el punto, porque es largo, dice aquí, nosotros bogamos en un vasto medio, siempre inciertos y flotantes, empujados de un extremo a otro. Si damos con un término a que pensamos vincularlos y en que pensamos afianzarnos, éste titubea y nos abandona. Y si lo seguimos, se nos escapa de las manos, se desliza y nos huye con una fuga eterna. Nada se detiene para nosotros. Es el estado que nos es natural y sin embargo el más contrario a nuestra inclinación. Ardemos en deseos de encontrar una sede firme y una última base constante para edificar sobre ella una torre que se alce hasta el infinito, pero todos nuestros cimientos se quiebran y la tierra se abre hasta los abismos. No busquemos, pues, punto de seguridad y de firmeza. Nuestra razón se ve siempre decepcionada por la inconstancia de las apariencias. Nada puede fijar lo finito entre los dos infinitos que lo envuelven y le huyen. Esto es un pensamiento realmente impecable, lo que produce Pascal, y no va a tener Francia esta capacidad de análisis, sino hasta mucho después. Es realmente un pensamiento muy potente, y repetimos, él en parte por la tragedia que fue su vida, su obra de pensamiento estuvo muy marcada por la religión, lo cual a mi modesto juicio la limita, la coarta, porque su capacidad y su potencia dilucidante de los hechos, como se puede ver aquí, es enorme. No sé si en base a la religión ha logrado esto o a pesar de ella, pero es algo que vale la pena discutir. Dice lo siguiente, ante la visión de estos infinitos, todos los finitos son iguales, y no veo por qué asentar su imaginación en uno más bien que en otro. Nos apena la sola comparación que establecemos entre nosotros y lo finito. Y fíjense que ahí él establece un razonamiento matemático muy sencillo, como el ser humano es una especie de punto de intersección entre un pasado infinito del cual no tiene conciencia y un futuro infinito que él también desconoce. Entonces en el medio está esa figura tambaleante que no logra asidero de ninguna forma. Nos recuerda perfectamente a Heidegger y a los existencialistas cuando nos dicen el hombre se ve lanzado en el mundo y está confrontado contra la nada. Es decir, ¿qué es lo que tiene el ser? Bueno, primero su percepción y luego la confrontación directa con la nada. Entonces ahí empieza un pensamiento, repetimos, que lo vemos en Pascal y que estamos hablando del año 1660 aproximadamente, cosa que no vamos a lograr con esa profundidad ya sino hasta quizás el siglo XIX, quizás Hegel, quizás otros pensadores, pero es realmente notorio ver cómo Pascal desarrolla sus ideas. Sigo adelante. Más así, dice aquí, página 38, y lo que remata nuestra impotencia para conocer las cosas es que ellas son simples en sí mismas y nosotros estamos compuestos de dos naturalezas opuestas y de distinto género. Somos alma y somos cuerpo, porque es imposible que la parte que razona en nosotros no sea sino espiritual. Y si se pretendiera que fuéramos simplemente corporales, ello nos excluiría mucho más del conocimiento de las cosas, puesto que nada hay tan inconcebible como decir que la materia se conoce a sí misma. No es posible conocer cómo habría de conocerse la materia a sí misma. Y así, si somos simplemente materiales, no podemos conocer nada de alguna manera, y si somos compuestos de espíritu y de materia, no podemos conocer perfectamente las cosas simples, sean espirituales o sean corporales. De allí viene el que casi todos los filósofos confundan las ideas de las cosas y hablen de las cosas corporales espiritualmente y de las espirituales corporalmente, porque dicen audazmente que los cuerpos tienden a bajar, aspiran a su centro, huyen de su destrucción, temen el vacío, que la naturaleza tiene inclinaciones, simpatías, antipatías, cosas todas que no pertenecen más que a los espíritus. Y aquí se adentra, a mi juicio, esto es una percepción muy personal, aquí vemos esa vinculación entre concepto y lenguaje que solamente en Wittgenstein lo veremos en el siglo XX.
Muy interesante, como él puede decir que estos filósofos empiezan a confundir las cosas y lo que tienen al final no es solamente filosofía, sino una incapacidad de nombrar las cosas de una manera coherente con la situación que invocan. Entonces, ese pensamiento, verlo en Pascal, es sumamente interesante, al menos para quien entienda o procure entender este pensador. Dice acá una parte, estoy tratando de buscarles otro pedacito que dice acá. Él habla mucho también de las apariencias y la realidad, en todo sentido, incluso en el sentido social. Decía aquí, quien no quiera seguir más que a la razón sería un loco a juicio del común de los hombres. Hay que juzgar a juicio de la mayoría de las gentes. El hombre ha hecho bien en aliar lo verdadero con lo falso, aunque en esta paz la imaginación haya salido ampliamente aventajada, porque en la guerra es mucho más aventajada. Jamás supera la razón a la imaginación, mientras que la imaginación con frecuencia desmonta completamente a la razón. Nuestros magistrados, por ejemplo, han conocido bien este misterio. Sus vestiduras rojas, sus armiños con los que se disfrazan de gatos forrados, los palacios en que juzgan, las flores de lis. Todo ese aparato augusto era muy necesario, y si los médicos no tuviesen togas y mulas, y los doctores no tuviesen birretes cuadrados y amplias opalandas, jamás se hubieran seducido al mundo, que no puede resistirse a tan auténtica demostración. Si poseyeran la verdadera justicia, y si los médicos poseyeran el verdadero arte de curar, no necesitarían fabricar birretes cuadrados. La majestad de sus ciencias sería ya suficientemente venerable por sí misma. Pero a no poseer sino ciencias imaginarias, hace falta que echen mano de estos instrumentos que impresionan la imaginación, para las cuales fueron hechos. Bueno, eso no deja bien parado a algunas personas, pero hay que decir que la ciencia ha variado bastante desde entonces hasta ahora. Les leo otro punto, el 83. No quiero abusar de su tiempo, voy a tratar de leer este y otro punto y creo que con esto podemos cerrar. Fíjense esta imagen, porque es muy rico el pensamiento pascalino siempre con las imágenes. Él dice aquí, la justicia y la verdad son dos puntas tan sutiles que nuestros instrumentos son demasiado embotados para tocar exactamente en ellas. Si lo logran, abollan la punta y se apoyan en torno de ella, más entonces ya sobre lo falso que sobre lo verdadero. Pensamiento medianamente complejo que vale la pena masticar un poco. El punto 83 dice lo siguiente. Hay que comenzar por aquí el capítulo de las potencias engañosas. El hombre no es sino un sujeto lleno de error natural e indeleble, sin la gracia. Nada le muestra la verdad, todo le engaña. Estos dos principios de verdades, la razón y los sentidos, aparte de que carece cada uno de ellos de sinceridad, se engañan recíprocamente el uno al otro. Los sentidos engañan a la razón por falsas apariencias, y esta misma celada que tienden a la razón la reciben a su vez de ella. La razón toma su desquite, las pasiones del alma perturban los sentidos produciéndole impresiones falsas. Mienten y se engañan a porfía. Pero además de estos errores que se producen por accidente y por la falta de inteligencia, también tienen las facultades heterogéneas. Y ahí queda el punto inconcluso, como tantos esto sucede, quedó como algo que él estaba desarrollando. Y fíjense, interesante, ¿no? Ahí invoca él la gracia, ahí invoca él la parte de entrega, ¿no? La parte, no sé si mística. Lo cierto es que eso es interesante porque el siglo XVI, ya parte del siglo XVI y parte del siglo XVII también, va a empezar a ver la aparición de ese tipo de órdenes o de sociedades. Les había dicho al comienzo de los jesuitas, sociedades más bien activas que contemplativas, mientras que Francia va a tener órdenes como por ejemplo los cistercenses, que son más del tipo contemplativo. Entonces, la iglesia internamente tratando de acoplarse luego del masazo enorme que implicó la reforma, la revisión de la liturgia. Yo me he saltado acá capítulos, para quien guste de la historia de la iglesia cristiana, me he saltado capítulos importantísimos. Uno de ellos es el turbulentísimo, así llamado Concilio de Trento, que duró como aproximadamente, creo, 1545, 1563, poco más o menos, y se llevó allí como 6 papas que estuvieron allí, y donde al final la iglesia quiebra lanzas por una liturgia que se mantuvo hasta 1965 con las reformas del Concilio Vaticano II, es decir, la misa en latín, un montón de cosas que justamente se oponían a los postulados de la reforma. Recuérdense que la reforma luterana pretende dar una Biblia en los idiomas vernáculos, pretendía dar una liturgia mucho más sencilla, en fin, una cantidad de cosas. El Concilio de Trento
quiebra lanzas, repetimos, en una validación de principios ortodoxos de la iglesia. El celibato es una de las cosas que sale afianzadísima de allí. Es un experimento relativamente nuevo para la iglesia porque tenía en ese momento probablemente 300, 400 años. El celibato no es una cosa tan antigua dentro de la historia de la iglesia cristiana, y una cantidad de otros factores. Entonces, ese mundo turbulento es el mundo que permea también en intelectuales como Pascal, que al final, dada su capacidad de raciocinio y juicio, tenían que tomar uno u otro bando, porque acá se trataba justamente de esto. Usted, de acuerdo a sus deducciones y a su apreciación de la realidad, empezaba a tomar un partido u otro, ¿no? Les leo un pedacito más. Sigue esto con la situación de la ilusión. Este punto es el 109, creo que tengo acá, de la sección 2. Así, la vida humana no es sino una perpetua ilusión. No se hace sino entre engañarse y entre adularse. Nadie habla de nosotros en presencia nuestra tal como se habla en nuestra ausencia. La unión existente entre los hombres no está fundada sino en un mutuo engaño, y pocas amistades subsistirían si cada uno supiera lo que su amigo dice de él cuando él no está, aunque hable entonces sinceramente y sin pasión. El hombre no es, pues, sino disfraz, mentira e hipocresía, tanto en sí mismo como respecto de los demás. No quiere que se le diga la verdad, evita el decirla a los demás, y todas estas disposiciones tan apartadas de la justicia y de la razón tienen una raíz natural en su corazón. Bueno, no tenía Pascal una apreciación muy benévola de los seres humanos. Aquí se aparta de Aristóteles, se acercaría un poquito más a Hobbes, un poquito decimos, pero la apreciación es bastante dura sobre ello. Y les leo un pedacito más. Fíjense acá este razonamiento. No sé quién me ha traído al mundo, ni qué es el mundo, ni qué soy yo mismo. Me hallo en una terrible ignorancia de todo. No sé lo que es mi cuerpo, qué mis sentidos, qué mi alma, ni qué esa misma parte del yo que piensa lo que digo, que reflexiona sobre todo y sobre sí misma, y no se conoce a sí misma mejor que el resto. Veo estos terribles espacios del universo que me envuelven y me veo afectado a un rincón de esta vaga extensión sin que sepa por qué estoy colocado en este lugar más bien que en otro, ni por qué este breve lapso que me ha sido dado para vivir me ha sido asignado más bien en este punto que en otro de la eternidad que me ha precedido y de toda la que me sigue. No veo por ninguna parte sino infinidades que me envuelven como a un átomo y como a una sombra que no dura sino un instante para no volver. Lo único que conozco es que pronto voy a morir, pero lo que más ignoro es esta misma muerte que no soy capaz de evitar. Como no sé de dónde vengo, tampoco sé a dónde voy, y sé solamente que al salir de este mundo caigo para siempre jamás o en la nada o en las manos de un Dios irritado, sin saber cuál de estas dos condiciones me será eternamente dada por herencia. He aquí mi estado lleno de flaqueza y de incertidumbre, y de todo ello concluyo, pues, que debo pasar todos los días de mi vida sin pensar en averiguar lo que me va a acontecer. Quizás pudiera encontrar algún esclarecimiento en mis dudas, pero no me quiero tomar la pena de ello ni dar un paso para buscarlo y después, tratando con desprecio a quienes trabajen en esta faena, voy a marchar sin previsión y sin temor a embarcarme a un acontecimiento tan grande y a dejarme conducir muellemente hacia la muerte, en la incertidumbre de la eternidad de mi condición futura. Son unas disquisiciones profundísimas las de Pascal y como vemos nos recuerda pensamientos muy posterior a él en el cual la filosofía va también luego a dilucidar puntos importantes. Hoy en día muchas de las personas que conocen y han estudiado filosofía de una manera un poco más sistemática saben y pueden encontrar rápidamente ecos. Yo les estoy citando mucho el siglo XX. Él no está solo, en el pasado hay voces parecidas, hay todavía algunos pensadores, sobre todo en el caso del pensamiento medieval, algunas dudas parecidas, pero quizás no planteadas con esa certeza y con esa claridad. Me voy con un último punto acá para ustedes y es el siguiente, nuevamente su conflicto entre realidad y apariencia. Y dice lo siguiente, esto aquí que cada quien lo interprete como mejor le parezca, punto 331. Uno no se imagina a Platón y Aristóteles, sino con sus grandes togas de pedantes. Eran gentes honradas, como todas las demás, que reían con sus amigos, y cuando se divirtieron en hacer sus leyes y su política, habla de dos libros importantes, en el caso de las leyes, Nomoi, eso es de Platón, política, ambos, Politeia, la escribió Platón, Aristóteles tiene también un tratado de política, ellos lo hicieron bromeando.
Esa es la parte menos filosófica y más seria de su vida. La más filosófica consistía en vivir sencilla y tranquilamente. Si escribieron de política fue como para arreglar un hospital de locos, y si aparentaron hablar de ello como de una gran cosa es que sabían que los locos a quienes se dirigían pensaban en ser reyes y en ser emperadores. Entraban en sus principios para moderar su locura lo mejor que se podía. Sumamente interesante y hermosa esa forma de describirlo. Dice, la verdadera filosofía resuma de la vida cotidiana, de la forma en cómo se debe llevar la vida. Esa eudaimonia de que hablaba Aristóteles o que han hablado otros pensadores. Eso se nota, no es que usted escriba un libro muy bien hecho, sino en el balance, el equilibrio de su vida. Dice, si ellos escribieron eso, fue tratando de domesticar a algunas personas que estaban víctimas de sus apetencias de poder o de dinero, tratando de decirles, mira, hay que mantener un mediano equilibrio porque si no la sociedad se nos va a pique. Bueno, es realmente un placer poder leer esto. Esto no es un libro que se lee, esto es un libro que se relee, se tiene a consulta. Yo lo he tenido varias veces, lo he vuelto a comprar y tengo ahora la edición de Albiac que disfruto particularmente porque allí, sobre todo en las partes en las cuales tengo dudas de dónde sacaría Pascal esta idea, Albiac inmediatamente ancla con un pie de página, con alguna idea, sobre todo los temas teológicos, cuando se adentra en el conocimiento agustiniano, que a veces puede para algunos ser más o menos abstruso. Inmediatamente encuentra usted un pie de página que vincula de dónde salió Port Royal, de dónde estaba la teoría de Hansen, el libro de Hansen, escrito a últimas instancias de su vida, llamado Agustinos, en fin, una cantidad de factores. Es Ivo Hernández quien les habla. Un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Si esto de alguna manera le estimula a leer, le estimula a pensar, por favor, márquelo allí, esté pendiente, que venimos con más reseñas. Y es un gusto siempre poder discutir ideas que realmente no tienen tiempo y que nos vinculan dentro de la humanidad, precisamente como eso, como una sociedad pensante. Gracias por estar allí y el deseo desde acá siempre es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.